Bueno, mi nombre es José Miguel Moreno, soy psicobioterapeuta, o sea, especialista en biodescodificación, hipnosis y PNL, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy, esta tarde, el ejercicio es precisamente PNL. PNL son las siglas de programación neurolingüística, ¿vale? Y diréis, ¿eso qué es? Eso es tan raro, ¿vale? La programación neurolingüística es un método que te ayuda a, digamos, a identificar los patrones que te están interfiriendo para conseguir tu objetivo, ¿vale? Patrones mentales, lógicamente. Entonces, lo que se hace es buscar los recursos necesarios internos, ¿vale?, que provocan que tú puedas conseguir ese objetivo al cual nos vamos a plantear en este ejercicio, ¿vale? Si os dais cuenta, el nombre pone mi yo futuro, ¿vale? ¿Qué significa? Que queremos un yo futuro empoderado, lógicamente, básicamente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que vamos a ayudarnos de la PNL para conseguir ese yo futuro empoderado, ¿vale? ¿Qué pasa? La reprogramación que se hace a nivel mental provoca... ¿Quieres abrir tú, por favor? Si viene alguien. Vale, pues entonces no quieren pasar. Ha dado miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el inconsciente lo que se trata a través de este proceso de la programación neurolingüística es precisamente eso, ¿vale? Es identificar qué es lo que necesitas para conseguir tu yo futuro y vamos a encontrarlo dentro de nosotros. De una manera sencilla, porque claro, yo tengo que hacer un ejercicio grupal, yo utilizo la PNL a nivel individual, pero al ser grupal es un poquito más sencillo que cuando se hace a nivel personal porque es más personalizado, ¿vale? Para el inconsciente, lo real y lo simbólico es lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a tocar la línea de nuestra vida. Os lo digo para que nos dé miedo cuando os diga ahora lo que voy a decir. Entonces, la idea es que en el suelo vamos a poner una línea imaginaria, ¿vale? Imaginaros, estoy haciendo el ejercicio. Yo voy a decir, estoy en el momento presente, que es el lugar donde te encuentras. Si doy un paso, estoy en el momento futuro, 5 años después. Si doy desde el momento presente, doy un paso hacia atrás, estoy 5 años atrás. Para el inconsciente, cuando hagamos el proceso, cuando te estás moviendo, ¿vale?, es como si de alguna manera, de manera regresiva, estés, digamos, yéndote hacia atrás, retrocediendo en el tiempo, o yéndote hacia adelante si adelantas en el tiempo, ¿vale? Por eso es súper importante el hecho de que identifiquemos un punto determinado en el suelo, porque para el inconsciente es como si ese punto fuera el lugar donde vas a estar 5 años atrás o 5 años adelante, ¿vale? Entonces es súper importante que lo tengáis en cuenta. ¿Hay alguna persona que tiene problemas para moverse con los ojos cerrados? No sé, que tenga mareo o algo de eso. Vamos, básicamente no es que vaya a hacer una carrera, ¿vale? Es simplemente dar un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, ¿vale? Es simplemente dar unos pasos, ¿vale? Que no es que vayamos a hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, la idea de lo que vamos a realizar es precisamente comprobar exactamente hasta qué punto, a través de unas visualizaciones, una reprogramación mental, cómo puedo conseguir llegar a ese objetivo que yo considero que es bueno para mí, que es mi yo motivante o mi yo empoderado, ¿vale? Cuando yo trabajo en consulta, utilizo la PNL precisamente para encontrar los recursos que tú necesitas integrarlos y que están dentro de ti, pero sin embargo tu inconsciente no lo sabe. Por ejemplo, pongo un ejemplo que no se va a dar lugar en este caso porque sería más largo, no podríamos hacerlo, pero por ejemplo, hay personas que en un momento determinado, no sé, pues, estás en el colegio y te saca la pizarra el profesor. Bueno, sí, eso pasó en una consulta. Saca la chica a la palestra y el profesor le dice, no sé cuánto, le hace una pregunta y no la sabe. Automáticamente el profesor le riñe y las niñas que están ahí se empiezan a reír de él y eso de alguna manera provoca una impronta tan profunda que esa persona siente desvalorización en ese momento, ¿vale? A continuación, el inconsciente va a repetir circunstancias similares en el que de manera profunda va a sentir esa misma base emocional que vivió en ese momento, la va a seguir viviendo a posteriori. Cada vez que salga a la palestra o en algún momento determinado, en el trabajo, en la familia, lo que sea, automáticamente va su inconsciente a volver otra vez a revivir aquello que vivió en aquel momento, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? ¿Vale? Para que entendáis cómo se puede hacer y cómo se puede malear, digamos, a nivel inconsciente, a nivel mental. Lo que se hace es que si en un momento determinado tú estuviste delante de gente en el que te sentiste cómoda, te sentiste bien, lo que se hace es que se va a ese momento, se recupera ese momento
y te lo llevas al momento de cuando eras pequeña y que no tuviste esa valentía, por ejemplo, para en ese momento poder haberlo vivido de otra manera, ¿vale? Entonces, integras ese recurso, se puede hacer a través de una fotografía, o lo que sea, bueno, lo que sea, no, una fotografía en este caso, me lo llevo a ese momento y lo que hago es que lo integro en la escena, porque para el inconsciente, cuando vuelves a ese momento, es como si estuvieses viviéndolo, como si estuviese en una máquina del tiempo y estuviese volviendo, regresando a ese momento. Cuando integro ese recurso, todo cambia. O sea, no se borra, no es que tú puedas borrar, simplemente que resignifica la percepción de esa situación traumática en ese momento. Cuando vives esa situación y haces eso que te digo, y vuelves la persona a entrar en la escena, ya es indiferente lo que está sintiendo. Entonces eres capaz de cambiar de nivel emocional y eso provocar que luego a posteriori en las situaciones que te vengan, en las que tú estés de cara a una gente, no reacciones de la misma manera a nivel emocional. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿De acuerdo? En este caso vamos a hacer una cosa parecida, pero más simple porque, claro, eso que os comento es más personalizada. Hay que ir a cada escena de tu vida, entonces eso supondría que necesitaría con cada persona por una hora. Entonces eso no lo puedo hacer aquí. Pero para que entendáis exactamente hasta qué punto se puede reprogramar aquello que te provocó dolor y sufrimiento para cambiarlo automáticamente en la percepción de lo que viviste en ese momento. Ya sea cuando eras pequeño, ya sea en el vientre materno, o sea, hay una situación que tiene que ver con que tu madre, estando embarazada de ti, lo he comentado antes en el taller de esta mañana, que tú vives una impronta con respecto a las emociones de mamá. También tú puedes volver a ese vientre materno y puedes cambiar lo que tú recibiste de mamá y trasladárselo a ella y dejar de sentirte bloqueada con respecto a esa situación que viviste, ¿vale? Pero bueno, eso es más profundo y es más complicado de explicarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a poner de pie y os explico. Tenéis que dejar un espacio atrás y adelante para que os podáis mover. Repartiros por el espacio, poneros ahí en ese lado, que hay también más espacio. Para que no choquéis, básicamente, no es por otra cosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, con los ojos cerrados, lo voy a explicar y luego ya lo hacemos, ¿vale? Para que lo entendáis. Aunque lo he dicho antes, pero bueno, lo voy a explicar otra vez. Con los ojos cerrados os voy a decir que estáis en el momento presente. En este momento, en la situación en la que os encontráis, estáis en el momento presente. Si os digo, vamos a ir hacia atrás, 5 años hacia atrás, vamos a dar un paso hacia atrás y automáticamente vamos a entrar cuando teníamos 5 años. Esto simplemente no hay que pensar, no hay que darle vuelta, simplemente dejaros llevar por lo que yo os vaya expresando, ¿vale? Entonces, nos vamos hacia atrás, es como si hubiésemos retrocedido 5 años hacia atrás. Os voy a decir que imaginéis cosas, que recordéis cosas. Si os digo que vayáis al presente, vamos a un paso, vamos al momento presente. Y si os digo que deis un paso hacia adelante del momento presente, ¿vale? Son 5 años en el futuro. Yo lo iré indicando, ¿vale? Pero básicamente es eso. Y luego simplemente dejaros llevar. Nada más, no tenéis que hacer otra cosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a cerrar los ojos. Tener en cuenta que detrás tenéis que tener espacio para dar un paso. Si tenéis que venir un poquito más adelante, no pasa nada. No vaya a ser nada más que como si estuvieseis bailando la porca. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, el pasito hacia atrás o hacia adelante es cortito, no es un paso extremadamente amplio, ¿no? Vale. Cerramos los ojos, comenzamos realizando varias respiraciones profundas. Es muy importante que sintamos cómo el aire entra por nuestras fosas nasales. Puedes sentir incluso el roce de ese aire como roza nuestras fosas nasales, como ese aire entra hacia vuestros pulmones. Y es muy importante que enfoquéis toda la atención en el momento de la respiración, solamente. Mantenemos ese foco. Y si vienen preocupaciones o problemas, los dejamos a un lado. Como si fueran las nubes del cielo que pasan sin prestarle atención. Y respiramos profundamente de nuevo. Y comienzas a sentir que algo comienza a cambiar dentro de ti.
comienzas a sentir que un estado de relajación comienza a crearse, a provocarse dentro de vosotras, solamente enfocando la atención en la respiración. Relax, relax. Y eres consciente de cómo todos esos problemas y preocupaciones se quedan a un lado. Solamente enfocas el objetivo de este momento en cómo respira, sintiendo ese aire de nuevo, cómo entra por la nariz, cómo se desvía hacia tus pulmones y esto se expande completamente. Pero hay algo muy importante que te das cuenta, y es que con tus ojos internos, conforme vas respirando, sientes que en el pecho, en el centro de tu pecho, comienza a crearse una luz pequeña. Una luz pequeña con una energía muy cálida, que conforme vas respirando se va acrecentando, se va agrandando esa luz en tu pecho. Y eso provoca que tu estado de relax, que tu estado de calma, de paz en este momento, se va amplificando completamente. Más y más completamente relajada. Y sientes como tu cuerpo se relaja, se destensa. Y esa luz interior comienza a amplificarse por todo tu pecho, inundando cada una de tus células, de tus órganos, y te sientes extremadamente relajada. Y mantenemos este estado en el que te encuentras en este momento presente. Y ahora simplemente, a nivel interno, eres consciente que estás en el aquí y el ahora, pero si miras hacia atrás, observa cómo damos un paso hacia atrás muy despacito, y conforme vas dando el paso, te vas dando cuenta de que vas entrando en ese momento que tenías 5 años menos. Das un paso hacia atrás y observa exactamente y recuerda cómo eras entonces, cuáles eran tus conductas, tus capacidades, cómo era tu entorno y todos los comportamientos y decisiones de esos años que te construyeron tu yo actual. Y es importante que hagas una pequeña revisión de todo eso. Te sientes protegida, protegido en este momento, no hay que preocuparse, pero es importante que revisemos profundamente lo que ocurría cuando tenías 5 años menos, en el momento en el que te encuentras. Y experimenta en tu cuerpo, conecta en tu cuerpo cómo vivías ese momento 5 años atrás. E incluso te propongo que pongas la postura adecuada que representa o que tú crees que representa ese momento cuando tenías 5 años atrás. ¿Qué ocurría en ese momento? ¿Qué pasaba 5 años atrás? ¿Qué ocurría en tu entorno? ¿Qué ocurría en tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En tus amistades? ¿Qué ocurría dentro de ti? ¿Qué pensamientos, sentimientos ocurrían dentro de ti 5 años atrás? Y es importante que seas completamente honesta, honesto contigo misma, contigo mismo,
sintiendo todo aquello que ocurría en este momento que estás viviendo, 5 años atrás. Sintiéndote realmente protegida, protegido en este momento, con esta revisión que estás realizando. Ahora vas a mirar con tu ojo interno hacia este momento presente y vas a dar un paso muy despacito hacia este momento presente, hacia adelante, y observa lo que ocurre en este momento presente. Observa cómo es ahora tu momento presente, cómo te sientes en este momento presente. Si algo ha cambiado, si sigues igual. Es momento de ser honesto contigo mismo. Sigo estando igual, sigo con los mismos entornos, comportamientos de hace 5 años. Y ahora es muy importante que respiremos en este momento, siendo conscientes de lo que estamos percibiendo, lo que estamos sintiendo, que a lo mejor en algún momento o anteriormente no lo habéis vivido, no lo habéis sentido, pero ahora la revisión que habéis hecho sí lo estáis sintiendo. Y vamos a dar un paso hacia adelante, hacia nuestro futuro dentro de 5 años. Un paso corto, entramos dentro de 5 años y observa qué ocurre. ¿Qué ocurre cuando han pasado 5 años más? Mira cómo todo continúa igual, sin hacer ningún cambio. Visualiza qué pasará en tu vida con las mismas conductas y capacidades sin hacer cambios. ¿Qué pasará si yo no cambio nada en mi vida dentro de 5 años? Es importante que comiences a sentir y a revisar qué pasa en este momento después de 5 años adelante. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que no ha cambiado que sigue igual? Y observa y date cuenta si estás satisfecha o satisfecho de lo que está ocurriendo. Ese yo sin cambios y sin evolución en este futuro de 5 años. Observa qué sientes. Observa qué pasa. Hay gente esperando. Es que hemos hecho ya el proceso y es que ya no podía entrar. Es que había una tarde, es que el proceso ya no se puede, no puedo comenzar con el proceso. Mira, la gente que había dice que no hay nadie, no hay nadie. Sí hay alguien, pero claro, como está el proceso hecho, no puedo meter a más personas, lo siento, pero es que no puedo volver a empezar de principio. Vale, lo siento mucho. Volvemos a conectar con ese momento de 5 años adelante. Y ahora que estás ahí mirando ese momento, observa qué es lo que necesitas para modificarlo y convertirlo en tu yo motivante, en ese yo que tú quieres llegar a conseguir y que ahora, en este momento, no has llegado a conseguir.
Es importante que observe qué es lo que necesitas para ser otro yo futuro más empoderada, más empoderado. Es importante que observe. Es posible que necesite más valor, autoestima. ¿Qué es lo que necesitas? Y ahora vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a volver al momento presente. Seguimos con los ojos cerrados, pero teniendo en cuenta completamente que es aquello que necesitas para cambiar ese yo futuro. Siendo totalmente honesto de lo que estás sintiendo. Ahora es momento de sentirte plenamente conectado con tu esencia. De no mentirte, de no autosabotearte. Saber perfectamente que es aquello que necesitas para poder llegar a ese yo futuro, a ese yo empoderado. Y observa delante de ti, con tu ojo interno, la figura de ti misma, de ti mismo, en ese yo futuro. Observa cómo es esa persona dentro de 5 años, que la habías visto antes, cómo va vestida, cuál es su postura. Y la ves que está ahí delante de ti y que solamente necesitas que pasen esos 5 años con todo aquello que tú consideras que es importante para conseguirlo. Y cuando la miras, te ves a ti misma, a ti mismo, completamente empoderada, empoderado. Respira profundamente ahora. Porque es posible. Solamente depende de ti. Y ahora todas aquellas actitudes, aquello que necesitabas para ser ese yo motivante, valentía, autoestima, valor, lo que hayáis decidido, vais a imaginar qué color representa cada una de ellas. Si son 3 cosas, ¿cómo representas cada una de esas cosas con un color? El que sintáis que representa eso que necesitáis tener para llegar a ese yo motivante. Y observa los colores. Date tiempo para darte cuenta. ¿Qué color representa? Es muy importante que lo sientas de corazón, que ese color representa aquello que tú necesitas. Cuando lo tengáis, me levantáis cada uno la mano. Cuando lo tengáis. ¿Vale? 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 Perfecto. Bajar la mano. Observar qué necesitas, qué color representa aquello que necesitas. Y ahora observando ese tú dentro de 5 años, vais a coger esos colores, vais a ver con los ojos internos que en el suelo hay varias latas de pintura, cada una con el color que habéis elegido. Y con una brocha comenzáis a pintar ese yo futuro de 5 años con todo lo logrado, con todo eso que ya tenéis, que habéis representado con los colores. Comenzáis a pintar como queráis, de la manera, dejaros llevar por lo que sintáis, de cómo pintáis a esa yo futuro dentro de 5 años. Y comenzáis a utilizar esos colores, pintando a ese cuerpo, pintándole la ropa, incluso el entorno. Lo importante es que podáis conectar con esos colores, con lo que representa, con esa escena de ese yo futuro. Y os dais cuenta de, wow, lo que estoy haciendo, lo que significa para mí en este momento. Podéis incluso pintar la ropa como queráis, hacerle algún tipo de diseño, lo que sintáis,
que es bueno para ese yo futuro, con esos colores. Dejaros a ese niño interior, esa niña que disfrute dibujando, que disfrute pintando. Y daros cuenta de la creatividad que se manifiesta en este momento desde ahí. Y observar esa persona que sois vosotras, vosotros, dentro de 5 años, coloreada, pintada con esos colores. Y muy importante, comprueba que estés satisfecha, satisfecho con lo que has hecho en ese cuerpo, de ese yo motivante de 5 años. De que lo que hayas hecho es lo que estés satisfecha, satisfecho de lo que has hecho, pintándolo. Es importante que me levantéis la mano si sentís que habéis pintado esos colores a ese yo futuro, si estáis satisfechos con lo que habéis hecho. Vale, vale. Baja la mano, muy bien. Ahora es muy importante esto. Ahora vamos a dar un paso. No, perdón. Ahora vamos a coger y vamos a imaginar, esto es muy importante. Vamos a imaginar que hay una alfombra roja desde donde estáis ahora hasta donde está esa figura de vosotras dentro de 5 años. Una alfombra roja, como en Hollywood, que podéis poco a poco, vamos a dar un paso hacia esa figura y nos vamos a integrar en esa persona. Vamos a fusionarnos con la persona que estáis viendo dentro de 5 años, andando por esa alfombra y sintiendo todo lo que está sintiendo esa figura dentro de 5 años. Todo ese empoderamiento, todo eso que habéis sentido que era importante para vosotras, y todo a vuestro alrededor, en este momento, dentro de 5 años, que lo estáis provocando en este momento presente, todo vuestro entorno comienza a cambiar. Comenzáis a sentiros completamente distintas. Sentís como en este momento, yo sí que puedo, yo sí que puedo. Y sentir el poder internamente que estáis viviendo en este momento. Podéis escuchar lo que ocurre a vuestro entorno, personas, conversaciones, momentos en los que tú, sintiéndote empoderada y empoderado, te das cuenta de que todo cambia. Siente como cada célula de tu cuerpo comienza a conectarse con ese empoderamiento. Mírate con tus ojos internos, obsérvate, fusionado en ese cuerpo. ¿Y qué es la postura que en este momento sientes que es estando empoderado? Ponte en esa postura, siéntete con la postura y date cuenta de cómo te empodera. Sin vergüenza, dejándote llevar. Observa esa persona empoderada. ¿Cuál es la postura? Está erguida, los brazos en alto. ¿Cómo está esa persona? Y siente profundamente cómo tu cuerpo conecta. Y vamos a decir, yo sí que puedo. Yo sí que puedo. Siente la fuerza. Y siente como a tu alrededor, familia, amistades, observa que te miran con otros ojos, que te dicen, wow, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Estás cambiado, estás cambiada. Algo dentro de ti ha cambiado. Y ellos lo detestan desde fuera. Yo quiero que te pongas delante de esas personas con las cuales has podido tener algún conflicto.
las pongas delante de ti. Obsérvalas cuando están delante de ti. ¿Qué ocurre contigo? ¿Cómo vives ese momento, este momento que estás viviendo con esa persona? ¿Qué ha cambiado cuando ves a esa persona? Y ahora cuando tú lo sientas, vamos a hacer un anclaje en el cuerpo, va a ser un punto de tu cuerpo que lo vas a utilizar como un botón que conecta, que ancla todo ese poder que estás sintiendo ahora. Elige ese punto en el cuerpo, en el corazón, donde tú quieras. Y pon la mano ahí. Y observa qué pasa. Observa cómo se conecta todo ese poder que estás sintiendo ahora. Empoderada, empoderado. Y permítete que en cualquier momento de tu vida, cada vez que pongas las manos en ese lugar, automáticamente vas a conectar con ese yo empoderado. Y siente como ese calor de la mano, cuando conecta con ese punto, provoca automáticamente una conexión profunda con ese poder interno que llevas dentro. Y observa ahora, delante de esa persona o de esas personas, estando conectado con ese poder interno, observa qué pasa de nuevo. Y ahora si quieres puedes poner la mano en otro punto, dejarla suelta. Y quiero que ahora elijas un momento de tu vida que se haya sido traumático. Un momento de tu vida en el que hayas sentido que ese momento era conflictivo, doloroso para ti. Solamente uno. Me levantáis la mano cuando lo hayáis elegido. ¿Vale? Nos bajan la mano. Perfecto, muy bien. Bajan la mano. Ahora vamos a, desde el punto en el que estáis, vamos a mirar con tu ojo interno y vas a observar cómo delante de ti hay una pantalla del cine, una gran pantalla, sintiéndote empoderada, empoderado en este momento. Y va a comenzar a proyectarse la escena que has elegido, pero sintiéndote empoderada y empoderado en este momento. Te vas a ir acercando, sin moverte, te vas a acercar hacia la pantalla. Y cuando cuentas hasta 3, te vas a incorporar y vas a entrar en esa pantalla. Y te vas a meter en la escena que has elegido. 1, 2, 3, ahora entras en la escena, pero obsérvate y comprende de que en este momento estás empoderada y empoderado. Y vas a incluso a pintar todo el entorno de los colores que has elegido antes. Vas a pintarlos todos con esos colores, incluido la persona o personas que estén ahí. Y observa cómo vives ese momento. ¿Qué es lo que ocurre dentro de ti? ¿Cómo vives esa situación, esa escena? ¿De qué manera te afecta ahora ese momento? Ahora realizamos varias respiraciones profundas, nos salimos de la escena, integrando todo lo vivido, sintiendo lo que hemos podido conectar en este momento. Salimos de la pantalla,
Volvemos de nuevo al momento de los 5 años, adelante, del futuro. Estamos en el momento del futuro. Y ahora vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a volver al momento presente. Es importante que sientas, importante que integres todo lo que ha ocurrido. Realizamos varias respiraciones profundas, agradeciendo este momento, este proceso. Y cuando lo vayáis sintiendo, podéis ir moviendo los hombros, brazos, abriendo los ojos, poco a poco. Y os podéis sentar. Y vamos a ver exactamente cómo lo habéis vivido. Sentaros si queréis, donde queráis. Ahora esto hay que bajarlo, porque yo no me veo. Bueno, la pregunta que me gustaría que me fuerais totalmente honestas y honestas, honesto y honesta, porque ya sabéis el muchacho y el otro. ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Qué habéis experimentado? ¿Cómo habéis identificado ese momento, ese trauma? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿De qué manera? No sé, me gustaría que compartierais. Yo me he sentido empoderada. Ajá. Un momento de... Empoderada. Sí. Y cuando Chari ha estado en ese momento, en esa escena traumática, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo ha vivido la escena en la que estabas empoderada y has entrado en esa escena? Yo he visto como que no tenía tanta importancia. Ajá. Como más indiferente, ¿no? Como más indiferente, sí. Como que no me afectaba. Vale, perfecto, muy bien. Fue una situación que ya estaba entrada. Sin embargo, cuando estaba moderada, me ha resultado muy diferente. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, perfecto, perfecto. ¿Alguien que quiera compartir alguna cosa que hayáis sentido? Yo lo que digo es que el empoderamiento que yo he elegido no me hace falta. En esa situación no me ha ayudado. ¿Que no te ayudaba? No. En la escena que elegiste. Ajá. ¿No te ayudaba en ese momento? No, es más, que si yo hubiera tenido el empoderamiento, Sí. no hubiera llegado a esa escena. ¿No hubiese qué? Si no hubiera llegado a la escena. Tenemos que esa escena se produce. Claro, pero la escena... Desde mi conducta, de mi forma de ser. Sí. Entonces, si yo hubiera estado empoderado antes, no, esa escena no... Claro, si tú hubiese estado empoderado antes, no hubiese llegado no hubiese ocurrido esa escena de esa manera. Claro, pero el empoderamiento lo has conectado después de que ocurriera la escena, ¿no? O sea, pasó algo del pasado que ahora en este momento, cuando te has empoderado con respecto al proceso, la idea es el hecho de que cuando se hace esa reprogramación con respecto a los recursos que hemos elegido, pues automáticamente, si entras en la escena, ¿vale? Si esa escena ha habido algún cambio, de alguna forma el proceso se ha hecho correctamente. Si tú entras en la escena y no te ha cambiado nada, sino que es lo que me estás diciendo. Hubiera cambiado una respuesta de la que yo di. ¿Alguna respuesta? Pero no, pero eso no sería exactamente eso. Sería cuando vives en la escena, hay una situación, unas emociones que se provocan en ese momento. Una situación de dolor, de una sensación que está produciéndose cuando está ocurriendo esa situación, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú has entrado en la escena, has visto la escena, has sentido la escena de la misma forma, yo no te digo la respuesta, digo lo que tú has sentido. Lo que tú has sentido cuando has vuelto otra vez a vivir la escena con el empoderamiento integrado. Yo entiendo que con el empoderamiento, que la escena hubiera sido la misma. Hubiese sido la misma. Sí, porque no, digamos que no entra dentro de lo que yo estaba hablando, de la conversación, de que no me mejoraba a mí. ¿Puedo preguntarte exactamente qué era lo que te faltaba y que no estaba incluido dentro de la escena?
Porque tú has elegido unos colores que representaban el empoderamiento que habías necesitado para llegar a tu yo futuro, ¿no? Sí. Vale, ahora en la escena esa que tú has entrado, lo que tú habías elegido como para empoderarte no te contribuía a que pudiese ver la escena de otra manera. Vale. En ese momento no. En ese momento no. Anteriormente, si lo hubiera tenido, ¿sí? No hubiera llegado a ese momento, esa cena, pero en el momento de la cena a mí no me servía. Vale, o sea que cuando tú has entrado de nuevo a la escena con el empoderamiento integrado, no te ha servido entonces no te ha servido el estado en el que te encontrabas para poderlo ver de otra manera. Vale. Muchas veces ocurre que determinada escena, ¿vale? Es necesario algo que es importante para ti, pero en el caso de previamente haber identificado lo que realmente te necesitas para ese yo empoderado, hay situaciones en las cuales no has conectado con lo que realmente necesitabas para poder cambiar esa escena. No sé si me explico. Sí. ¿Vale? Entonces puede ser que pero esto es tan fácil como que te des cuenta de lo que has hecho, lo que se ha hecho en el proceso, y la próxima vez en tu caso lo puedes hacer. ¿Me entiendes? ¿Vale? ¿Quién más quiere compartir? Dime. Yo he dado una escena que he visualizado por el alivio y sin dolor. Sin dolor. Cuando estabas empoderada, has ido a la escena y has dejado de sentir dolor. Cuando he recibido otra, con mucha luz. ¿Con mucha qué? Mucha luz. Mucha luz. Porque estaba muy bien hace 5 años. Sí. Bueno, y cuando he dado la vuelta al presente, he visto la sombra. ¿Has visto la sombra? Pero ¿os dais cuenta cómo el inconsciente es capaz de comprender que en función de un punto donde te encuentras puede automáticamente conectar con ese momento? Porque es lo que hemos hecho. Hemos movido en el suelo. Y el inconsciente, sin embargo, cuando tú identificas que ese punto es algo de tu vida, automáticamente entra en ese momento. ¿Entendéis? O sea, es maleable, o sea, es una plasticidad, lo que es el tema mental, para poder cambiar cosas. ¿Vale? Cuando he avanzado, pues me distrae con Claro. Claro, es lo que decía, que para el inconsciente lo real y lo simbólico es lo mismo. Entonces, si yo simbólicamente entiendo que ese punto es de esa manera, para el inconsciente es como si fuera real. ¿Qué es lo que se hace en consulta? Esto es más simple, ¿vale? Pero para que entendáis que lo que se hace muchas veces es precisamente una regresión hacia atrás en el tiempo. Cuando os contaba un poco el ejemplo de la niña, ¿no? Pues eso es una situación que se vive. Y la chica y la persona, cuando entra en una regresión, va a ese momento cuando tenía 8 años y siente lo que sentía cuando tenía 8 años y lo que vivía cuando tenía 8 años. O sea, que para el inconsciente es como una máquina del tiempo. Claro, efectivamente, como si tuviese un álbum de fotos y viera una foto y viendo la foto conectaras en ese momento. Aparte de que yo tengo un ejercicio ahí y yo lo he cambiado. O sea, había un ejercicio en un proceso que yo tenía definido, pero luego he sentido la intuición de meter más cosas. ¿Vale? O sea, que no es, el proceso se ha hecho distinto. Pero lo importante es para que entendáis exactamente cómo el inconsciente afecta y cómo se puede transformar, cómo se puede resignificar el inconsciente en un momento determinado. ¿Vale? ¿Alguien que quiere compartir algo más? ¿Que os apetezca? Ah, sí, perdón. Yo a la vez lo estaba experimentando en primera persona, pero a la vez como si lo observaba esa situación. También puede ser. Sí, también es correcto. Actuaba de una manera distinta y Sí. me hubiera ido. ¿Pero eso dónde? ¿En qué momento? La situación esa emocional fuerte. Ah, vale. Entonces he visto pues, que reaccionando de esa manera, para mí era como más tranquilo. Liberaba de la dureza de esa situación. Entraba en la escena traumática empoderada y veía con mayor tranquilidad. Sí, ¿no? Y veía lo que me hubiera faltado hacer o decir, ¿no? También. Pero el resultado era el mismo. Y eso también como que me ha liberado. O sea, perfecto. He visto lo bueno para mí. Y lo bueno para la otra persona. Pero el resultado ya como que no ha sido. Eso que tú estás diciendo se suele también hacer en consulta, sobre todo cuando hay momentos, personas que tienen problemas para perdonar a la otra persona. Y lo que se hace es precisamente esa persona ponerla en el lugar de la otra persona en el momento del conflicto. Entonces puede identificar, aunque parezca, bueno, ¿cómo me puedo meter en la otra persona? Al final todos somos uno, o sea, todos somos una conciencia única que estamos de alguna manera
reencarnado en personajes que somos los seres humanos que somos. Pero cuando entras a nivel inconsciente, puedes entrar a darte cuenta cómo esa persona sentía lo que sentía cuando estaba delante de ti. Y puedes muchas veces provocar que puedas comprender y tengas compasión y puedas perdonar a otra persona de que para esa persona tú también le estabas provocando una serie de conflictos emocionales que no estaban resueltos. ¿Vale? Que lo mismo que tú sientes, lo siente la otra persona. Y con esto no estoy justificando para nada que una persona que te haga daño, o un asesino, no sé qué, ¿no? ¿Vale? Pero el proceso a seguir es un proceso muy bonito, porque de esa manera el grado de comprensión te libera completamente. Y ve a la otra persona desde otro lugar. Aparte de que muchas veces también se identifica con que esa persona tiene un niño interior herido, que al mismo tiempo también fue víctima de otro verdugo. Y muchas veces también se toca eso, dependiendo del momento y de la situación, ¿vale? Pero lo que tú has dicho, ese nivel de comprensión de lo que tú has dicho es perfecto porque forma parte del proceso del cual ya teníamos el ejercicio. Así que me alegro un montón, ¿vale? ¿Quién quiere más compartir? Ya quedáis vosotros dos si queréis compartir algo. Lo que queráis, que no es compromiso ninguno, ¿vale? Básicamente por saber si, bueno, si os ha servido, no es por otra cosa. ¿Sí? Vale. ¿Has podido observar cambios? O sea, cuando has entrado en la escena traumática, ¿has podido observar que algo cambiaba? ¿El qué? He hecho un poco lo que ha dicho ella. ¿Y no te afectaba, o sea, porque lógicamente tú cuando viviste en su momento la primera vez sentías cosas, ¿no? Sí. Cuando has entrado, ¿dejabas de sentir o bajaba la intensidad o cambiaba el sentimiento? Como... Vale, como si de alguna manera no te afectara, ¿no? Y en algún momento la otra persona, cuando habéis vivido esa situación de esa manera, ¿habéis podido recibir alguna información de por qué la otra persona actuaba de la manera que actuaba? No, ¿no? Solamente había entrado en la parte vuestra, ¿no? Yo me sentí empoderada. En ese momento no lo sufrí como lo sufrí en la momento. Sí, sí, sí. Pero la situación sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, pero ahora hay que tener en cuenta una cosa. Y esto es importante que lo observéis. Cuando se dé lugar, que se va a dar lugar seguramente, porque cuando se abre la caja de Pandora van a salir cosas, procesos de este tipo, posiblemente esa escena traumática donde haya habido una serie de personas, a lo mejor puede ser que dentro de X tiempo te la vayas a encontrar. ¿A quién? ¿A esa persona? A esa persona o persona. Pero no en ese momento, porque yo a la persona no tenía relación ninguna. ¿Cómo en ese momento? No, en ese momento no, te estoy hablando de que vayas por la calle y te lo encuentres, por ejemplo. ¿Vale? Entonces lo que tenéis que observar es de qué manera, cuando veo a esa persona a partir de ahora, cómo la siento cuando estoy delante de esa persona o cuando la veo en un momento determinado físicamente. Porque en función de cómo la veas, si también te pasa que te ocurre igual que la escena cuando la hemos vivido la escena traumática, también te está digamos, corroborando de que el proceso se ha hecho correctamente. ¿Vale? Ya no me afecta. Exactamente. No me afecta porque... A ver, tener en cuenta que, bueno, que puede haber más factores que intervengan con respecto a esa situación, esos momentos que tú has vivido, ¿vale? Pero, porque en un ejercicio grupal es más complicado cuando lo haces en consulta, pero que identifiquéis exactamente que si hay algo que ha bajado de intensidad, pues mira, eso que os lleváis, ¿no? El hecho de hacerlo. Eso puede hacer con mi hijo. ¿Eh? Con mis hijos. Es que la situación a la que he ido estaba mi hijo presente. Entonces yo siento que evolucionamos mi trabajo, pero no sé cómo hacerlo. Pero para hacer tú con tu hijo, ¿a qué te refieres? Para que mi hijo hiciera este ejercicio. ¿Tu hijo cuántos años tiene? 15 y 14. A ver, yo he trabajado con niños. A ver, tiene que ser un terapeuta. Porque lógicamente tienes que llevar el proceso de una manera que no afecte a la persona a otros niveles. ¿Me entiendes? Pero yo he trabajado con niños. Ahora bien, 15, 14 años tienen también que estar abiertos. O sea, abierto me refiero que previamente hay que decir a esos niños, hay un proceso que es bueno para ti, o sea, intentar ver exactamente hasta qué punto quieren abrirse a eso. Porque ha habido niños que yo he hecho consultas con niños donde la madre no está, eso también te lo digo, la madre no está, pero son niños que tú sientes de que realmente están abiertos.
Hay otros niños que no, que por mucho que tú le digas, no están abiertos, ¿vale? De todos modos, ahí en la mesa os he puesto un documento que es simplemente para, por si queréis, que me apuntéis vuestro WhatsApp o correo electrónico, por si queréis que os mande las actividades que haga a futuro, las próximas actividades, ¿vale? Comentaros, estoy ahora mismo generando un método que se llama el método ROL, que es reprogramación y orientación laboral. Está más destinado a profesionales cualificados y trabajadores y empresarios que tengan conflictos, que tengan dinámicas o patrones que se repiten y crean conflictos laborales. Estoy enfocándome hacia lo laboral ahora. Y, a ver, puedo tocar cualquier cosa, ¿vale? Pero por si hay alguna de las personas que estáis aquí o si sabéis de alguien que le pueda servir, que sepáis que yo estoy haciendo la biodescodificación y la estoy dirigiendo hacia el tema laboral, ¿vale? Entonces, si queréis recibir información de lo que yo haga, pues os podéis apuntar. De esas personas que tiene que ver con el método ROL, como he dicho que es reprogramación y orientación laboral, voy a elegir un grupo limitado de personas y voy a trabajar de manera gratuita con esas personas, ¿vale? Pero siempre tiene que guardar un perfil y yo tengo que seleccionar a esas personas que estén adecuadas al perfil que yo necesito para llevar a cabo el proyecto. Pero por si hay alguna persona que esté trabajando y quiera pues que sepáis. Entonces, si queréis algo de vosotros, queréis hacer que tocar algo del tema ese, me ponéis el rol, tal como la palabra como suena, me ponéis vuestros datos, me ponéis el rol y ya sé que lo que queréis es eso. Os mando un formulario para identificar cuál es la vuestra problemática, porque a nivel personal, es personalizado, no va a ser grupal ni nada de eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengáis? No sé la hora que es. Es una pena, ojalá había por lo menos 7 o 8 personas, pero es que, claro, ya a la hora que han entrado, ya no podía parar el proceso para entrar otra vez de nuevo. Entonces yo soy muy respetuoso. ¿Tenía alguna pregunta con respecto a lo que hemos hecho? ¿Alguna duda que haya surgido? A mí me ha gustado mucho entrar con el ambiente de la calle. Sí, es que claro, yo lo entiendo porque además estaban en la puerta. Al por ejemplo, no interrumpir la sesión para hacer la puerta o algo así. Hombre, lógicamente, si tú vas a un sitio y está la puerta cerrada, No correa. pues aporrea la puerta. Y si no abre un poquito, mira, claro, yo es que tampoco puedo estar en el proceso como me pongo el tío, me he tenido que poner a explicárselo. A decirle, tío, no te enteras de que no... Bueno. Pero bueno, ya está. Ya está, es lo que pasa cuando... Bueno, pues no. Pero quería comentaros lo que a mí me ha pasado. Entré, me gustaba como meterme y el tema que, bueno, que al final también, como a mí me hizo la producción, también de situación que me había afectado. Sí. Y como que a mí me ha pasado algo, María, que yo estaba observando la Sí, sí. y la verdad que estaba pasando, ¿no? Ajá. Y realmente sí que me he dado cuenta, porque ya lo he elaborado en cosas a nivel mental, Sí. lo he elaborado y la verdad es que lo pasé muy mal, porque incluso estuve una semana y meses con una crisis de ansiedad que estaba fatal, no podía dormir, tenía ganas de dormir, no podía salir a la comida, la cuestión que me afectó mucho. Pero sí es verdad que cuando yo lo voy a hablar realmente, eso me hizo ver la dificultad que yo tenía en... Pero, perdona, ¿eso te hizo ver a qué te refieres? ¿El proceso de ahora? Vale, ver la situación y hacer la revisión. Sí, me hizo ver realmente un problema que yo tenía más antes, que me Desvaloriza. Y ahí fue la situación concreta de desvalorización que yo a través de eso me he dado cuenta que me ha enseñado a que tengo que ver de otra manera. Claro. Realmente, además era con un jefe, por lo cual supongo que me han enseñado A ver, lógicamente... si hablamos de... Si es un tema de jefe, te digo porque estoy precisamente con eso ahora mismo, entonces me hace gracia el comentario. Tiene que ver con el tema del padre. Porque tanto lo familiar como con lo laboral tiene una estrecha relación. De cómo te posicionas tú en el trabajo también tiene que ver cómo te posicionas tú en tu familia. Hay algunas cosas que cambian un poquito, pero hay mucha información. Y lo bueno de todo esto, que cuando trabajas lo laboral también estás trabajando lo familiar. Es un 2 por 1.
¿Vale? Entonces es importante. Sí, sí, efectivamente es así. Que realmente ha sido una ocasión para que me dé cuenta realmente de que estaba en una situación de desvalorización y que realmente tengo que cambiarlo porque yo he hecho muchas cosas y no, Sí. no tengo por qué sentirme así. Claro. Y ha sido como una manera de enseñar, de organizar. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, por disfrutar de este momento y permitirme poder estar haciendo el ejercicio. Si queréis, luego os he dicho, si queréis apuntaros vuestros contactos, si os apetece que os mande información, pues vamos, básicamente es para mandaros actividades que no voy a ser pesado ni mucho menos, soy respetuoso, pero bueno, pues si me surgen actividades que voy a desarrollar, pues sepáis que podéis apuntar en el listado y ya os tengo en cuenta, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Y doblemente gracias porque a esta hora ¿Eh? es muy complicado.